Soy Javier Almendros y este es el podcast número 319 para hablaros, como siempre, de la victoria de New England Patriots. Lo de victoria últimamente, ¿vale? Pero que de New England Patriots, como siempre, ¿no? Me siento de base un poco raro, pero se ha dado así la semana y finalmente no puedo contaros absolutamente nada de Madrid. Es que no he visto ni carteles, chicos. No... ha pasado prácticamente a 10 minutos o 15 en coche de mi casa, pero no me he enterado. Básicamente líos con el curro, absolutamente nada luego de tiempo el fin de semana. He estado buscando entradas a precios razonables, ¿vale? Sin pagar barbaridades, pues sinceramente el partido no me apetecía, ¿no? Y parece, no he visto tampoco muy gran cosa, pero parece que se ha confirmado mis peores expectativas. Era un partido histórico y como tal me habría gustado estar, pero bueno, es lo que hay. Sí que os recomiendo que os paséis por Spanish Bowl, por todos los medios se ha hecho un trabajo excepcional. Ahí mis compañeros han currado muy bien y tenéis cobertura ya desde el miércoles, que creo que son las primeras jornadas de entrenamientos, tenéis absolutamente de todo y creo que se ha hecho como siempre, cuando se va desde el corazón, ¿no? O desde la pasión, creo que el trabajo tiene también muchísimo valor. Incluso es diferente, ¿no? Al que se puede hacer, digamos, cuando alguien es al final su trabajo, ¿no? Es su día a día. Bueno, vamos a New England Patriots, que yo creo que por eso os habéis pasado por aquí y no para escuchar mi no experiencia con el partido histórico en Madrid. La victoria de New England 27-14 es lo que quiero contaros hoy, de lo que quiero hablaros. Un partido bastante curioso en el que New England vuelve a tomar la senda, ¿no? De ir ganando a los Jets. Solo Jerod Mayo había conseguido romper algo que parece como que el sol salga por la mañana, básicamente, y es que New England le gane a los Jets. Yo creo que llevábamos 20 y tantos partidos, yo creo que era hasta el año pasado, en el que se perdió con Jerod Mayo, y esta vez hemos vuelto a recuperarlo de una manera además de lo más normal y cómoda posible, desde mi punto de vista, casi incluso con dejadez, con falta de ritmo, no por ponerlo de manera peyorativa, ¿vale? Entenderme esa parte. Creo que New England estaba tan sobrada que fue contemporizando y controlando el partido, desde mi punto de vista. No sé si coincidís conmigo. Básicamente, además, el equipo que yo vi enfrente me pareció un equipo muy similar a lo que éramos nosotros el año pasado, mal entrenado, cometiendo errores, con muchísimos fallos en muchas de las facetas y prácticamente con un parras solo en el que pudieras echar un poquito de intensidad, ¿no? O de interés en este equipo, que desde mi punto de vista, desde la salida de Saleh, lo único que ha hecho es ir cayendo. Yo no los había visto mucho este año, pero creo que han dado de nuevo un paso hacia atrás y voy comprendiendo un poco la salida de Williams y de Sauce Gardner, desde mi punto de vista cada vez más entendible, ¿no? El equipo no tiene prácticamente nada en ataque. El quarterback Justin Fields no tiene tampoco un grandísimo elenco alrededor y es un jugador además que tiende a no cometer errores y a ser tremendamente conservativo, y eso le da pues eso, quedarse como en este partido con 100 yardas prácticamente, un poquito más, y hace más corriendo que lanzando, ¿no? 116 yardas cuando hace 67 corriendo. Es verdad que controlamos también a Breece Hall con 58 yardas, con lo cual al final se queda, como ya os digo, ¿no? Es que es un partido en el que les hemos dejado prácticamente, pues eso, en 250 yardas. New England sigue siendo un equipo que defensivamente permite muchísimo. Les permitimos 14 puntos, dos drives, con alguno también en el que se recorren una gran parte del campo.
pero en los momentos clave, en los momentos puntuales, la defensa funciona, ¿no? Y mucho más contra estos equipos que muchas veces parecen sin soluciones, ni defensiva ni ofensivamente hablando. Ofensivamente hablando, como ya os digo, muchísima presión para Drake May. Para mí es lo que más me llamó la atención, conjuntamente con la superioridad. El partido de Drake May contra un equipo que evidentemente la secundaria no era gran cosa, pero que se fue adaptando a todo lo que le estaba intentando poner enfrente el rival, creo que es para mí espectacular. Probablemente no sea su mejor partido en cuanto a cómo se evalúe, ¿no?, por parte de los especialistas, ni a cómo se le dé, no sé qué quarterback rating habrán dado, ni me da igual, ¿no? Para mí es un partido, el de Drake May, tremendamente completo. Luego, si queréis, le damos una vuelta. Pero volviendo un poco a lo que es la globalidad del partido, creo que New England no sale, digamos, sí que es verdad que mantiene la intensidad de otros partidos, mantiene ese orden, mantiene ese momento clutch en el que acaba compitiendo y en el que acaba ganando los partidos, pero me dio la sensación de estar a un nivel mucho más relajado o como mucho más contemporizado. Es un partido en el que volvemos a tener un problema en el primer drive, nos recorren todo el campo, además comen muchísimo reloj, prácticamente solo está el drive de Jets y recibimos el balón ya terminando el cuarto, y es verdad que nosotros sí que es verdad que conseguimos anotar y conseguimos anotar y ya rompemos el partido desde el ataque muy muy rápido, ¿no?, con una defensa que volvió a tener, ya os digo, ¿no?, en ese momento volver a recuperar un poco el juego. Pero ya os digo, un equipo que teníamos enfrente, que creo que fue gran parte de cómo se fue produciendo todo el partido. New England se sentía muy superior, el planteamiento, no sé si coincidís conmigo, pero mi sensación es que ya estamos empezando no solo a contemporizar, ya os digo, en el campo, sino incluso en cuanto a planteamiento de juego. No vimos grandes fuegos artificiales. Parece como que McDaniels, una vez ha visto que este equipo va a llegar a playoffs, es como si hubiera recogido cable y que estuviéramos, digamos, jugando de una manera mucho más simple, con muchas menos lecturas, con un juego mucho más directo, mucho más simple, sencillo, trivial en muchos de los casos, desde mi punto de vista, y eso nos hace, para mí, es lo que me choca, aparte de lo que os comentaba de Drake May. El partido se gana desde la simplicidad, desde el no arriesgar, desde el no perder el balón, desde no cometer errores, jugando un juego muy directo, muy rápido, muy sencillo, que al final era suficiente como para anotar al final esos 27 puntos. 3 de ellos vienen de una pérdida de balón, pero es ya al final del partido, y una incapacidad, evidentemente, del ataque dirigido por Justin Fields de poner absolutamente nada en el campo a partir de ese primer drive. Pusieron otro en la segunda mitad, al comienzo, pero con esa superioridad, ¿no?, que te daba, en el que New England con 21-7 parecía que era imposible, ¿no?, que Nueva York llegara a superarnos. Eso es lo que me ha chocado. Es un partido de jueves, con lo cual sabes que vas a tener luego una parte de descanso, etcétera, pero en el que se hace muchísima rotación de jugadores, en el que se prueban cosas. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero me dio la sensación de que a Kyle Williams lo pusieron un cuarto entero con 3 balones en su dirección, ninguno de nuevo atrapado, y que se fueron probando cosas. Fuimos viendo, me faltó a lo mejor algún tipo de cambio más. Vimos en la defensa, sí que vimos muchísima rotación. Se fueron probando cosas, por ejemplo, lo de Del Petus, que fue alabado además por Bravel en alguna de las coberturas, salió
como, digamos, big nickel o como tercer safety para cubrir al tight end. Lo que os decía de Kyle Williams, se jugó también con D'Ernest Johnson, en el running back. Hubo ciertas rotaciones, incluso con Westover, probándole en algún lanzamiento. Toda esa parte da la sensación de que estaban simplemente en un partido de pretemporada, desde mi punto de vista. El partido yo nunca lo vi con peligro de perderlo, pero como que se estaba, digamos, mareando demasiado la perdiz, ¿no? Es un partido que yo creo que pisando el acelerador a fondo se podría haber ganado muchísimo más holgado y dando por terminado el partido probablemente en el tercer cuarto, ¿no? Que acabó finalmente 21-14, con lo cual era simplemente una anotación, ¿no? Pero ya os digo, esa sensación de seguridad, esa sensación de superioridad, esa sensación de es imposible que estos chavales nos ganen, aunque ahora mismo nos empaten o se pusieran por delante, seríamos capaces de ganar. El ataque no ha acabado tampoco de estar del todo fluido, pero bueno, sí que mejora respecto a los dos partidos anteriores, pero es desde la defensa. Es curioso que una vez digamos, ajustan sobre ese primer drive, todo el resto de equipos se acaban viendo tremendamente limitados después. Y el denominador también de limitar muchísimo el juego de carrera, ¿no? Es verdad que hubo alguna carrera suelta, pero básicamente fueron las escapadas de Justin Fields. Y es esta superioridad la que me convence un poco de que este equipo parece muchísimo mejor de lo que yo pensaba o de lo que teníamos. Recordaros, ¿no? Que yo tenía dudas, ¿no? Es un equipo bueno, sí, es un equipo bueno. ¿Va a llegar a playoffs? Sí. Pero ¿cómo de grandes, cómo de preparados están para enfrentarse a uno de estos equipos, a estos top? Es que además de esos equipos top están siendo todos bastante dubitativos. Es verdad que Baltimore está recuperando, es verdad que la crisis, entre comillas, de Filadelfia se ha resuelto y siguen, pero en todo el resto hay... Kansas no acaba de levantar cabeza, con Chargers dando una de sí, otra, o sea, una de cal, otra de arena. Rams le gana al teórico número 1 del ranking, que era Seahawks. No hay nada claro en esta temporada, sinceramente, y que New England juegue con tanta superioridad me hace ver que hay mucha más confianza de puertas hacia adentro, digamos, que lo que los aficionados podemos pensar, porque es verdad que el calendario es tremendamente asequible. Nos quedan los partidos, ya os digo, los partidos trampa, Cincinnati, Nueva York, los dos partidos en los que realmente vamos a tener que jugar contra equipos así más grandes, que son Baltimore y Ravens, pero yo ahora mismo no pienso que seamos superiores a ninguno de los que hemos dicho, y vamos a llegar a playoffs y jugaremos en casa el primer partido, sea con quien sea, y la impresión es que si nos siguen protegiendo las lesiones y si seguimos, digamos, en un nivel de crecimiento, porque al equipo se le ven cada vez más cositas, pues vete tú a saber, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Esas son las dudas, ¿no? El equipo evidentemente se le ve cómo va ajustando, cómo se va... es verdad que permite, es verdad que te da yardas, que no te juega, digamos, en press, que te hace muchísima zona, que en ataque tiene sus momentos también y sus lapsus, etcétera, pero es un equipo que te está marcando 20 y tantos puntos todos los partidos, y es muy complicado que le marquen 20-25 puntos en todos los partidos, ¿no? Con lo cual ahí está un poco esa diferenciación, y creo que va a pasar con todos los equipos, ¿no? Creo que todavía no he visto, sinceramente, a un equipo que ofensivamente nos supere clarísimamente. Evidentemente hemos visto los equipos que hemos visto, y normalmente defensivamente nos han vencido en partes del partido, pero en alguna otra hemos sido capaces de dominar y de anotar de manera incluso hasta consecutiva muchas veces, con lo cual el equipo está creciendo. Bravel está contento, les ha dado 3 días,
no hemos oído ninguna barbaridad desde el jueves, ninguno se ha liado a tiros o le ha pegado a la novia o cualquier historia de cualquier tipo, o ha salido en un yate con una bolsa sospechosa, sea lo que fuere, parece que tranquilidad. Bravel se ha hecho con la plantilla, se ha cambiado evidentemente la manera de llevar esto, se le ve con una ligazón y con una relación de la plantilla muy amplia. Bravel estuvo además corrigiendo personalmente a jugadores de defensa, de ataque. Hay otra cultura, es otro modelo, no es Belichick, y está funcionando, sea como fuere, está funcionando. Os cuento detalles o cosas que vi del partido. Christian Barmore 2 veces en terceros downs en el suelo, ¿no? Machacado por su par. Para mí eso fue una de las peores noticias. Luego, segundo, tercer, cuarto, es verdad que sí que fue, una vez sale Milton Williams lesionado, sí que creo que fue un jugador que mejoró, volvió otra vez al rendimiento de los 2 o 3 anteriores partidos. El primer cuarto yo creo que fue horrible, sobre todo ese primer drive, pero luego yo creo que remonta, y no me acuerdo a quién leí, pero que estaba haciendo más de nose tackle, jugando con los 2 gaps frontales para liberar a Milton Williams, mucho más, digamos, en un gap B o más fuera, ¿no? Una técnica 5, digamos, y que la lesión de Milton Williams hizo que estuvieran Durden o Tonga, dependiendo de quién fuera acompañando a Barmore en técnica 3, y eso le hacía jugar mucho más cómodo, ¿no? Enfrentándose a los guards, sobre todo de Nueva York, es cuando prácticamente cada snap tenía lío, ¿no? Y probablemente, evidentemente no creo que ninguna lesión venga bien, pero creo que va a liberar a Barmore de jugar contra 2, ¿no? Y va a liberarlo para poder conseguir ese pass rush interior, que lo consiguió el otro día cuando era 1 contra 1 de una manera muy sencilla. Uno de los principales defectos para mí del partido es la falta del spy contra Justin Fields. Lo hablábamos en la previa. Justin Fields es un quarterback corredor sin ser Lamar Jackson, pero que te puede hacer más allá de un scramble, ¿no? Te puede hacer muchas más cosas. Y lo vimos y lo sufrimos, y en ningún momento ajustamos. Fue como que daba igual, ¿no? Y al final le permitimos 60 y tantas yardas. Hubo también más detalles. No, a pesar del spy, hubo, es verdad, algún snap en el que Clevon Chesson sí que se estaba, digamos, pendiente, sobre todo en la trick play esta que le acaban haciendo como una especie de, no flip flicker porque fue lateral, pero algo parecido, y es Clevon Chesson el que estropea la jugada. Muy importante, yo creo que también un segundo partido exitoso de TreVeyon Henderson, que esta vez ya tenía que ser él el running back, digamos, de referencia, y yo creo que corrió bien. Sigue siendo un problema correr por el centro. No tengo claro que TreVeyon Henderson sea un running back de carga por el centro, pero bueno, ahora vamos a 10 días de recuperación. Luego ya creo que probablemente lo veremos a Ramondre Stevenson mucho antes. Terrell Jennings no ha entrado tampoco en Practice Squad, en Practice Squad en IR, con lo cual teóricamente en unas semanas tendremos la respuesta, ¿no? De por qué no han conseguido o no han querido traer a otro running back, y que probablemente con ellos tres consideran que va a ir bien. De nuevo jugándonos cuartas y 2, etcétera, con Tonga, con lo que sea, incluso con, bueno, pues con pases con jugada de pase, digamos. No tienen una confianza terrible, y es verdad que lo uno a lo que os decía
al principio. Es como que tienen ya muy controlado el juego, tanto ofensiva como defensivamente hablando, y se sienten muy muy seguros y muy cómodos y están ejecutando el fútbol con un nivel de precisión y con una falta de errores terrible, ¿no? En cuanto a penalizaciones, etcétera, la línea, absolutamente todo creo que funciona muy 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 bien. La parte esquemática luego lo hablaré con Drake May, pero es verdad que empezaron al hombre con Diggs y con Douglas siendo nosotros muy muy superiores. La defensa no funcionó nada bien, la de Jets, o sea, les fuimos superando. Volvimos a usar a Tonga en la posición de fullback, que yo creo que está muy muy bien utilizado, ¿no? Ese es uno de nuestros éxitos de esta temporada. Drives muy largos al comienzo, como os decía. La parte del Petus, que también os he comentado. Hay de Jets muchísimos errores y yo creo que por ahí parte de la derrota. No sé ni los drops que hay de Adonai Mitchell, creo que son 3 o 4 traspasado, ¿no? Como parte del intercambio con Sauce Gardner, y que en los momentos clave falló, sinceramente, y tuvo el balón, ¿vale? No sé si habrían sido completos porque la cobertura era muy cercana, pero el balón pasó por entre las manos y eso yo creo que también le fue una rémora para Jets. El Kyle Williams, lo que os decía al principio, como receptor, casi todo un cuarto en personal 11 en vez de Douglas, con Diggs y Hollins en el campo, abierto como receptor 2. Yo creo que para intentarle dar un poco de vidilla, para intentarle darle un poquito de carrera. De Ernest Johnson, solo como running back 2, lo que os estaba diciendo, ¿no? Luego básicamente Barmore, el sack, muy poquito más. Si es que tampoco creo que haya mucho que contar. Quiero contaros lo que yo creo que realmente con el tema del equipo es lo principal de este partido, y es Drake May. Aunque pensemos que el partido es bueno, ¿no? Que al final son 27 puntos, que se falla, por ejemplo, en el tercer cuarto, en el último cuarto, por ejemplo, los dos drives acaban en field goal, etcétera. Creo que hay una clase magistral para mí de Drake May que yo sinceramente no había visto hasta ahora. Aquellos que habéis visto a Drake May desde que el proceso pre-draft, o los que incluso que yo no lo habéis visto ya como colegial, para mí es otro jugador, quitando la precisión en los balones largos, o sea, la movilidad en el pocket, cómo escapa en media yarda de sacks el otro día, cómo ejecuta el pase rápido, que para mí el pase rápido en juego corto y medio no era una de sus, y sobre todo en movimiento no era una de sus grandes virtudes. Toda la capacidad de progresar en el pocket, un pocket que había limpiado ya Dan Marrón y que claramente tenía una protección del pocket con edge lanzados hacia profundo y con una derivación, digamos, del front seven en la parte central del rival hacia la parte lateral, de tal manera que le daban todo un campo abierto. Es verdad que hay un balón bateado, que hay algún balón, bueno, con más o menos precisión, pero yo creo que el partido es completamente magistral por parte de May. Los Jets empiezan en defensa individual, llega un momento que no lo ven claro, cambian a zona, hacen el partido con menos porcentaje de individual, sobre todo después de los dos primeros drives. Prácticamente el resto ya juegan en zona para minimizar daños. Empiezan haciendo pass rush de 4, no les vale, por lo que os he dicho. Yo creo que Marrón tenía muy bien estudiado a la defensa de Jets, o a Stephen Seven, que era lo más duro. Le acaban limpiando pocket, él acaba progresando muy bien en el pocket. Tienen que acabar mandando pass rush de 5 en 1 contra 1. La OL de New England continúa aguantando muy bien.
acaba mandando blitz al final del partido, también acaba sobre todo Drake May anticipándose muy bien, y Henderson, que poco a poco en alguno de los snaps de pass pro lo acaba haciendo bien. Y es que es un auténtico, ya os digo, es una auténtica, si os cogéis yo al menos es lo que tengo apuntado, si os cogéis el All 22 y os fijáis solo en May, fijaros como poco a poco los Jets por desesperación van intentándolo absolutamente todo, y simplemente, pues eso, es un tema de que la OL todavía no es espectacular, de que no te va a dar muchísimo, pero tiene unas lecturas muy rápidas, posiciona muy bien el balón, incluso ataca a la zona de una manera excepcional cuando la zona te deja la parte underneath bastante bien, y para mí es un partidazo, es el mejor partido de Drake May. Y este Drake May no es el que yo conozco. El Drake May que yo conozco no tenía esa capacidad de pies, de moverse en el pocket y volver a resetear los pies, de conseguir esos pases rápidos en una primera o segunda lectura muy rápida, cuando, bueno, puede ser un poco más parecido a su primer año en los Tar Heels, pero no me parece lo mismo, sinceramente, como leyó por anticipación muchas veces esos primeros escapes, primeras lecturas en individual o el ataque a la zona. O sea, para mí es verdad que hay errores puntuales, que hay algún blitz que se come, si no recuerdo mal, pero para mí con el conocimiento a lo mejor o sobre lo que yo creo o lo que me parece, creo que es su mejor partido, o un partido en el que dice claramente que es candidato realmente al MVP, y no lo quiero decir mucho para no gafarlo, pero el partido es excepcional. Ya os digo, creo que la capacidad de ir adaptándose, de construir drives que no mueren absolutamente en nada, y son 6 drives al final, contando con el field goal fallado de Borregales, el primero de ellos, son 3 touchdowns, son otros 2 field goals más el otro fallado, 6 drives con anotación. Es un poco, pues eso, es el nivel medio que está poniendo, y que el otro día yo creo que superó, porque era un equipo que te metía muchísima presión. Para mí clave el desempeño de Drake May, y eso que yo creo que sin Kayshon Boutte este equipo tiene que jugar diferente, ¿no? Y lo vimos con Hollins fallando en algún balón largo, etcétera, ¿no? Que yo creo que por ese lado Kayshon Boutte es algo claro que yo creo que cambia el equipo. La OL creo que es un grandísimo partido de Will Campbell, que se le tenía que ver con Will McDonald, lo fue derivando, no perdió prácticamente, al menos en el corto espacio de tiempo, ¿no? En movimientos cortos no perdió el edge, lo fue desviando lo suficiente para mantener el pocket embolsado y para mantener un pocket cerrado sobre el que May pudiera progresar. Una OL para mí que juega muy bien. Tanto Bradbury, Jared Wilson como Onwenu también cerraron muy bien la parte central. Moses es el que creo que tuvo una penalización, pero quitando eso, prácticamente un trabajo terriblemente bueno contra una defensa que no lo había hecho del todo mal, tampoco contra la carrera, aunque no era una de las mejores, y que fue abriendo también muy bien desde mi punto de vista. Ya os digo, ¿no? Que no era tampoco una grandísima capacidad, ¿no? La que había demostrado defensivamente contra la carrera Jets, pero aún así no me parecía tan mal equipo, ¿no? Con lo que había visto sobre las estadísticas. Y hay que poner en valor también que se empiezan a ver ya bailes, ¿no? Con movimientos laterales, con bloqueos, que en algún caso también falló Hunter Henry, evidentemente, pero se ven todavía, o sea, se empiezan a ver también ciertos movimientos en esa línea que creo que favorecen, ¿no? Un poco el juego de carrera, ¿no? Por la sorpresa y por la capacidad, siempre y cuando consigan ejecutar. En el apartado de running backs, como os he dicho, ¿no? Henderson creo que es poco a poco, ¿no? Lo que le está dando esta confianza, que evidentemente va adaptándose, sigue estando, yo creo, a un nivel inferior al que yo creo que puede proyectar. Para mí
es un jugador que debería ser no digo si un superclase, pero sí un jugador top, que sea tu máximo productor de yardas, y hay que ver, ¿no?, cómo poco a poco se va adaptando. Se le ve mejoría en el Pass Pro, se le ve también mejoría en espacios cortos, en los espacios amplios ya lo hemos visto, como es elusivo y rápido, eso no hay que mencionarlo, pero yo creo que todavía le falta, ¿no? Todavía creo que el fútbol va más deprisa de lo que él lo ve, y simplemente necesita en su cabeza ralentizar lo que sucede alrededor para convertirse, yo creo, en el jugador que nos va a dar, al menos los próximos años, yo creo que bastantes alegrías. Al menos es lo que yo quiero. Sigue siendo rookie y por lo tanto es donde hay que meterlo, ¿no? Sin más. D'Ernest Johnson, poco que contaros. Es verdad que tuvo una carga limitada y ya, yo creo que ya en tercer y último cuarto, un poco para quitar carga de trabajo, como os he dicho, contemporizando un poco sobre lo que el partido nos estaba dando y leyendo. En el apartado de tight ends y wide receiver, Hunter Henry de nuevo siendo clave, 4 o 5 jugadas, sobre todo en la sim, atacando muy bien en ese aspecto, con Drake May leyendo muy bien y posicionando el balón muy limpiamente, además jugando muy bien también a los espacios para evitar la interceptación en algún caso, sobre todo en la zona con defensivos cruzados. Creo que estuvo, ya os digo, bastante bien. Hunter Henry había estado un poco más gris en los últimos partidos. Para mí lo de Kyle Williams empieza a preocuparme, sinceramente. O sea, es que ya no es que consiga o no consiga separación o la recepción, es que no está donde tiene que estar cuando llega el balón hacia él. Le dieron un cuarto el otro día, yo creo que le soltarían como 15 o 20 snaps de manera consecutiva con 3 targets al menos, y nunca estuvo en su sitio, pero además por mucho, ¿no? Con jugadas en las que se paraba teniendo que proyectar en profundo y se paraba en juego medio, y cortes que no debía hacer o que hacía hacia el otro lado, no lo sé. A mí empieza a preocuparme, ¿no? Porque todavía nos queda por ver el que era su principal problema, que eran las manos, y que no lo hemos visto. Con lo cual Hollins y Diggs se acaban convirtiendo en los mayores targets, ¿no? Lo hablábamos, yo creo, en alguna de las previas, creo que lo dijo Iñaki el otro día, que son dos jugadores que les hemos quitado a Buffalo, ¿no? Ya no solo por lo que hemos ganado nosotros, sino por lo que Buffalo ha perdido, y que creo que lo está echando de menos ahora mismo, ¿no? Josh Allen. La duda para mí es más allá de estos 3 jugadores, si hay algo, ¿no? Douglas está infrautilizado, Kyle Williams no acaba de salir, seguimos con la lesión de Boutte, Hooper también lesionado, y de hecho hago ahora mismo aquí un paréntesis, ¿no? Se ha firmado a CJ Dippre, que estaba en el Practice Squad, el tight end de Alabama, para el roster, con lo cual mi duda es respecto a lo que pase con Austin Hooper, porque es raro, ¿no? Que teniendo ya a Vestover, aunque pueda hacer ciertas dotes de fullback, está siendo casi más Tonga, o muchos snaps los tiene ya Tonga, sobre todo cuando se usa en yardaje corto, en terceros downs, cuartos downs, etcétera. Se ha cortado además a John Saunders, recordar que fue la sustitución, ¿no? de Kyle Dagger, que consigue además un pick six ayer con los Steelers, y de nuevo lo que os decía, ¿no? Una situación para mí muy complicada de defender por parte de Eliot Wolf, ¿no? Con no movimientos, recordáis, no movimientos en el trade deadline, no, bueno, pero a lo mejor necesitamos un safety, no, vamos a traer a este chaval, ¿no? John Saunders de Practice Squad, ¿no? Porque nos había gustado como undrafted y al final se lo queda Miami cortado, ¿no? Una semana después o 2. Nada de running backs, nada de
tight ends después de Austin Hooper, aunque eso ya el trade deadline se había pasado, pero estábamos cortos también, solo con Hooper y Henry, y mucho más cuando sabemos que sobre todo Henry es bastante propenso a las lesiones, pero bueno, es lo que hay. En la DL lo más malo es la lesión de Milton Williams, que ha ido a IR y que probablemente no lo vayamos a ver hasta después de la semana de bye, con lo cual es verdad que no hay tampoco o no se ve grandes problemas, sobre todo el otro día con un Barmore que parecía que le habían quitado un peso de encima cuando se ajusta y se juega con una 4-2 mucho más simétrica, ya os digo, ¿no? En técnica 3 sobre todo, técnica 5, ahí empieza a estar en uno contra el GAR y empieza a generar problemas. La rotación con Durden y Tonga para nada es una rémora para este equipo. La rotación en la que entra Joshua Ponder, el undrafted, que ya os hablé de él y tenéis el vídeo pre-draft, aunque yo creo que está ganando enteros, y Jennings tampoco se notó muchísimo. Es verdad que Jennings está mucho más gris que en años anteriores, o sea, no acaba de conseguir producción cuando entra por Chesson o por Harold Landry. Elijah Ponder sí que consiguió un sack, primer sack de su carrera, creo recordar, pero bueno, todavía le falta muchísimo, ya lo dije. Fue un sack por físico, básicamente, en el que acaba venciendo por bull rush, nada de juego de manos, nada de técnica, nada de absolutamente nada. Así que bueno, todavía mucho de lo que ir trabajando, pero si va consiguiendo ya solamente por físico, pues hay que ponerlo evidentemente ahí en el disparadero, ¿no? Sin olvidarlo. Y la rotación interior, la rotación exterior está ahí. No hay talento para mí. No, Clemon Chesson es el mejor cuando es un jugador que estaba a punto de salir de la NFL, o que prácticamente está viviendo o estaba viviendo su última oportunidad. Harold Landry evidentemente no es el que fue, por producción es lo que os dije a principios de temporada, no esperaba tampoco grandes cosas. Y luego la rotación es Jennings, que es básicamente un run stopper outside linebacker, con Elijah Ponder, que es un undrafted tremendamente verde ahora mismo, y que contra grandes tackles, yo creo, grandes digo de nivel, le va a costar muchísimo, ¿no? Producir, porque es un jugador todavía que está en bruto y con el que todavía no se puede contar más que para esto, ¿no? Para la producción, para la rotación más que la producción. Y a partir de ahí el front seven está cubierto, igual que la parte de linebackers. No se ha notado para nada la falta de Ellis, Givens, Tabay, acaban rotando. Yo creo que Tabay tendrá menos sentido ahora que no está Milton Williams, que el front seven probablemente se equilibrará o se hará mucho más simétrico. No hará falta, ¿no?, cubrir esos gaps. El uso de Petus puede estar en detrimento del de Marte Mapu, veremos a ver, pero básicamente el partido está sin graves errores, sin fallos, acertando en el placaje, en el sitio, poco más, ¿no?, poco más que decir. Y lo de Del Petus lo dice Bravel, pero yo lo tenía, ¿no?, también apuntado. Lo sacan, evidentemente sigue haciendo sus jugadas en equipos especiales, es uno de los destacados, pero es verdad que lo sacan y acaba haciendo la cobertura de tight end o acaba haciendo el placaje en el espacio. Es un jugador muy rápido, para mí está muy limitado a la caja, muy cerca de la caja, pero no me esperaba tampoco, ¿no?, la parte de coberturas de tight ends, etcétera, que yo creo que funcionó bastante bien, ¿no? Y puede ser una opción dada la carga que tenemos ahí, yo creo, con Mapu, con ningún linebacker, digamos, en general, que pueda dar funcionamiento en todo eso. Nada que decir en equipos especiales. Era un partido complicado, ya lo habíamos dicho. Estuve mirando todos los retornos y se controlaron bastante bien, sin tantas penalizaciones, además, como contra Buccaneers o contra Atlanta. El único, yo creo, pero es el error de Borregales en el primero de los field goals de 45 yardas, que acaba tocando palo, tampoco nada de lo común. No había fallado, creo, ninguno desde aquel día
en el que falla, que perdimos el partido, yo creo, por aquello. No, fue que luego al final acabó ganando, ¿no? En el último segundo, cuando le dan el balón. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Fallar 2, creo que llevaba de 15 o de 16, para mí es demasiado, pero bueno, es lo que está viendo, ¿no? Al final es rookie y poco más, ¿no? Hasta aquí ha llegado un poco el resumen, ya os digo, es un partido que veo al día siguiente, el viernes, que lo veo de otra manera, probablemente. No me había enterado si había ganado, yo creo que no vi absolutamente nada, pero con una sensación, ya os digo, rara, de ser tremendamente superiores, de esto de partido de, bueno, pues de un día más en la oficina. Me alegra y me tranquiliza muchísimo, porque creo que el equipo tiene mejor nivel de lo que podríamos pensar. Y luego, sobre todo, el partidazo de Drake May. Creo que los Jets fueron siempre a remolque, simplemente, y no supieron qué poner encima de la mesa, y lo único que consiguieron al final es llegar a minimizar el daño, ¿no? Con una defensa en zona, ¿no? Que poco a poco, digamos, le fuera minimizando el daño que Jets tenía que conseguir o que sufrir. Así que nada, semana que viene volveremos otra vez, Dios mediante, con previa y con el tema del partido, ¿no? El vídeo en caliente también, creo que no jugamos todavía, es el de Giants, ¿no? El que jugamos otra vez en horario de madrugada, y que seguimos para bingo, 9-2, 8 victorias consecutivas. ¿Quién nos lo iba a decir? Así que, chicos, disfruten, que esto ojalá dure otros 20 años, pero no es fácil de ver.